Continuamos con la investigadora Clarisa Pepe del Departamento de Psicología Social. Nos va a hablar sobre el impacto diferenciado en la calidad de vida de los investigadores y de las investigadoras, un proyecto que está dando sus primeros pasos, ¿no? Lo estás ahora armando. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, es una idea que la vengo trabajando, dando vueltas, digamos, ¿no? Hace tiempo. Y ahora, a raíz de, bueno, he decidido que ha llegado el momento de realmente armar un proyecto de investigación que, como dijiste, trata de ver la diferencia del impacto en la calidad de vida de los investigadores bajo una perspectiva de género. Y bueno, porque desde las ciencias humanas y sociales investigamos mucho la sociedad, los individuos, las interacciones, eso es lo que hace la psicología social. Trata de este continuo entre el individuo, la comunidad y la sociedad, la comunidad como sus primeras relaciones o grupos de interacción. Muy pocas veces la universidad se vuelca a sí misma para ser su propio objeto de estudio. Y este proyecto lo que pretende es visibilizar dos cuestiones. La primera es que hay un padecimiento a lo largo del proceso de construcción de ciencia. Ya tocaremos mejor eso. Y por otra parte, este padecimiento no es muy desigual entre hombres y mujeres, en sentido de que las mujeres la padecen más que los hombres. Y no estoy hablando de plazas en las universidades, de cosas objetivas, sino lo subjetivo del proceso. Claro, la calidad de vida. Exacto. Eso es. ¿Y bajo qué condiciones vitales se produce el conocimiento? Es decir, ¿qué factores psicosociales afectan según el género, ¿no? Bajo una perspectiva de género? Sí, la respuesta para eso sería las condiciones que requieren un buen desarrollo de cualquier trabajo, ¿no? Que uno sienta bienestar y que uno consiga recibir su reconocimiento, el reconocimiento de aquello que está desarrollando. ¿Qué pasa en el trabajo intelectual y en el trabajo científico? Es un trabajo duro, muy duro en términos mental, intelectual, y que tarda muchísimo en que se generen resultados y que esto sea reconocido. Claro. Y más todavía si estamos hablando de las ciencias humanas y sociales. Entonces, este déficit entre el momento que tú haces un trabajo, concluyes una obra y eso se haga público y sea valorado, porque de eso nos dedicamos en la psicología social, de ver el valor social que tienen los sujetos y cómo eso interfiere en la construcción de su subjetividad y su identidad. Claro. Cuando hay ese déficit tan grande, eso te empieza a pasar factura en términos de calidad de vida. Entonces, y eso no se ve, porque muy poco se habla de eso. Entonces, estamos hablando de déficits de agotamiento, realmente, ¿no? Y eso es muy poco visible para la sociedad. Y menos si hay o no hay diferencias entre hombres y mujeres. Claro, exacto. Diferencias de género en general, podríamos ahí salir del binarismo de hombres y mujeres en general. Claro. Eso le iba a preguntar, ¿hay desigualdad en estas condiciones? ¿O qué factores la nutren principalmente? No sé si puede nombrarnos alguno. Sabemos que el proyecto no está dando los primeros pasos, pero... Sí. Fundamentalmente, un término que ahora se está haciendo muy de moda, que ya se empieza a escuchar más allá de los ciclos académicos. Yo personalmente lo escuché hace no mucho, cuando estaba finalizando mi tesis doctoral, y escuché de puertas para adentro del medio académico. Y hoy sé que este término ya está ganando espacio, que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un gran acometido por las conversaciones que tenemos en pasillo, y la investigación se trata de eso, de recoger, de reunir estos datos de conversaciones que tenemos
pero que no nos hemos dedicado a medir exactamente eso. El síndrome del impostor acomete a personas altamente capacitadas, calificadas para lo que hacen y que sin embargo tienen dudas profundas si su éxito se debe a la suerte o porque son personas que que han peleado mucho, no exactamente porque tienen las capacidades y las habilidades. Claro. No es un problema de autoestima, pero sí que se deriva, ¿no? Claro. Tiene un impacto negativo sobre la autoestima. Y este síndrome, yo lo escuché hablar ya en mi etapa final de tesis doctoral, con todo el agotamiento. Es algo que hablamos muchos investigadores, por mucho que la comunidad en general no lo sepa. Y poco a poco me he dado cuenta de que hoy se usa este término en femenino porque hay un desfase muy grande entre el acometido de este síndrome sobre los hombres y sobre las mujeres. Eso, si pensamos en términos de las demandas y exigencias de un sistema patriarcal, pues las mujeres, sobre todo las que hacen ciencias, que son los espacios intelectuales, los espacios de construcción de ciencia, la universidad, hasta hace muy poco no era un espacio de mujeres, claro. ¿no? Entonces... Claro. Exacto, exacto. Existe esa brecha, ¿no?, de género en la producción de ciencia. ¿Y existe algún mecanismo o iniciativa que ayude quizás a paliar un poco estos efectos, efectos de esta desigualdad? Sí, bueno, lo primero es dar visibilidad a eso. El proyecto, por lo tanto, tiene pensado medir algunas variables de las que ya comentaremos, pero pasará primero por una etapa de armar un panorama con una investigación, una primera fase de investigación cuantitativa. Luego pasaremos a una etapa cualitativa con entrevistas abiertas, semiestructuradas, y el proyecto prevé al final una tercera etapa en la que elaboraremos un documental para que podamos realmente escuchar todos estos sujetos y primero dar visibilidad a este padecimiento y poder realmente indagar en la hipótesis de esta diferencia, de esta brecha de género y poder escuchar a estos sujetos, ¿no? Claro. Entonces creo que lo primero, la violencia de género se manifiesta de muchas formas. Las más graves que vemos como, bueno, pues de delitos de sangre, es la cumbre de un proceso que empieza de una manera muy silenciosa y muy silenciada también. Entonces es muy importante a la hora de dedicarnos a cualquier tema que se vuelca sobre el padecimiento, escuchar estos sujetos. Claro. Y luego empezar a ver cómo se puede trabajar a partir de ahí. Más o menos te diría por lo pronto que lo más importante en un primer momento es la visibilidad de este proceso, quitar del silencio, sacar a la luz. Bueno, recuerdo que el proyecto está en una primera fase. ¿Qué aspectos y variables tiene pensado analizar en este estudio? Aparte del síndrome del impostor, también se pretende indagar en otras variables para que podamos contrastar y ver cuáles son los impactos y de ahí poder derivar esos factores de protección del que hablábamos anteriormente. Entonces, además del síndrome del impostor, vamos a tratar con burnout, que es como cuando la persona con exceso de trabajo, realmente del término burn del inglés, se quema el cerebro. Y claro, nuestro trabajo es totalmente intelectual, ¿no? Si se quema eso es que no se puede hacer nada más. El burnout, depresión, síndrome del estrés postraumático, fatalismo, que tiene que ver con eso que he dicho del síndrome del impostor, yo creo que en algún momento van a creer que soy un fraude porque mis éxitos no tienen que ver con mis habilidades, sino con una suerte que he tenido de estar en el momento adecuado, en la situación adecuada. Por eso indagaremos también en fatalismo, autoestima y autoeficacia, que tiene mucho que ver con eso que he dicho de recibir, digamos, el reconocimiento. Con eso me refiero a los frutos de tu trabajo mucho más adelante de cuando lo terminas. Claro. Entonces te quedas ahí un largo tiempo
sin saber si lo que está bien o está mal y trabajando con altos niveles de exigencia. Claro. Entonces, no sé si un poco... Claro, sí, claro, eso además queda provoca claro. ansiedad, claro. Claro, una ansiedad, exacto. exactamente. Muchísimas gracias, Clarisa De Pepe, nada. por contarnos su investigación y estaremos Gracias. pendientes de los resultados y de cómo avanza el proyecto. Muchísimas gracias por la oportunidad.